Bueno, amadas, pues vamos a empezar. Ya son las 8. Vamos a iniciar en oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a escuchar esta oración. Padre amado, Señor, te damos tantas gracias por este tiempo de estudio. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien dé dirección, quien nos guíe a través de tu palabra para que aprendamos cada día más de ti, Señor. Que todo lo que hoy escuchemos pueda ser puesto por obra en nuestras vidas. Te pido, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a aprender más de ti, a ser receptivos a todo lo que tú hoy nos quieres transmitir. Te doy gracias por la vida de nuestras hermanas que hoy se conectan, Señor, que anhelan en su corazón seguir creciendo y aprendiendo más de ti, Señor. Las bendecimos, guarda sus trabajos, sus casas, sus hogares, Señor, síguelas prosperando. Guárdalas en salud, Señor, no permitas que ninguna enfermedad pueda llegar a ellas, Señor. Por el contrario, Señor, bendícelas, Padre, y guárdalas siempre en el hueco de tu mano. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amadas, vamos a ver hoy un tema que se llama los celos, un pecado que destruye relaciones. Y bueno, pues vamos a hablar a qué son los celos. La palabra de Dios nos marca por principio que los celos son una obra de la carne. Y bueno, eso lo vamos a poder ver en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y 20. Vamos a leer qué nos dice este pasaje bíblico con respecto a lo que son los celos. Y Gálatas 5, 19 y 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. ¿Qué quiere decir? Que entonces los celos son una obra de la carne, algo que no es correcto delante de los ojos de Dios. Acuérdense que nosotras como cristianas, como hijas de Dios, somos dirigidas a través del Espíritu Santo. Ya las obras de la carne tienen que ser dominadas por lo que el Espíritu está haciendo en nuestros corazones, y lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, la palabra celos tiene algunos sinónimos que les voy a decir ahorita, y la palabra celos significa envidia, hervor, celo. Fíjense cómo estas descripciones nos dan como una referencia de esas cosas que se sientan adentro del corazón y que justamente son despertadas por los celos. De la palabra vamos a aprender más qué son los celos. Y para conocer un poquito más, vamos a leer en el libro de Santiago, el capítulo 3, en los versículos del 14 al 16. Ahí vamos a encontrar también un poquito más con respecto a lo que son los celos, a lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a los celos. Y vamos a leerlo. Santiago 3, del 14 al 16. Y dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, inicio otra vez. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces vean cómo en esta descripción Santiago hace referencia a que los celos son un resultado de algo diabólico, de algo que no viene de Dios, de una sabiduría terrenal, de una sabiduría que adoptamos a través de prácticas mundanas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el pecado de los celos. El libro de Cantares nos da otra pequeña descripción de lo que son los celos. Vamos a leer Cantares 8:6.
Y Cantares 8:6 dice así. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Entonces, fíjense cómo los celos al final son una especie de condenación, ¿no? De mantenernos esclavas de un pecado que no nos deja crecer y que además provoca en nosotros ciertas situaciones que vamos a ver ahorita más adelante, que no dejan que nuestro corazón tenga paz, sino que es como ese recurrente, estar sintiendo un malestar, estar sintiendo como una opresión, como algo que no te deja verdaderamente vivir con libertad y disfrutar de todo lo que al final Dios ya está haciendo en tu vida, ¿no? Entonces los celos no son correctos delante de los ojos de Dios. Los celos destruyen las relaciones humanas, provocan amargura, provocan rencor, provocan contienda, provocan cosas que no son gratas para el ser humano, ¿no? Y que a veces el ser humano quisiera deshacerse de esos sentimientos, de esas emociones que despiertan los celos, pero Cristo es el único que puede ayudarnos a lograr esa parte en nosotras, ¿no? Si alguien ha sido débil en ese sentido, podrá entender cómo esta debilidad es una especie de esclavitud que te atormenta todo el tiempo, ¿no? Vamos a aprender cómo combatir ese pecado, ¿no? Cómo la palabra de Dios nos enseña a conocer más qué se refiere con respecto a los celos y a poder saber cuál es el orden de Dios para aprender a no vivir más en los celos. Y bueno, dice, los celos destruyen las relaciones humanas, creando duda, incertidumbre, envidia, contención, enojo. Los celos son un acto de egoísmo y egocentrismo. Nos ponen en una postura de superioridad y altivez frente a los otros. Normalmente conocemos que los celos son aquellos que se sienten entre la pareja, ¿no? Una mujer o un hombre que tienen una relación y que voltean a ver a alguien y entonces inmediatamente ya sientes esos celos, ¿no? Pero los celos tienen una gama de manifestación de varias formas, ¿no? Ahorita vamos a ver de qué forma suelen manifestarse los celos. Entonces, podemos sentir celos, no solo ese celo de tu pareja, ¿no? Sino, por ejemplo, a las cosas de los vecinos, a una amiga, a algún familiar. Entonces, vemos como ese celo no está solamente enfocado a una relación de pareja, ¿no? Sino también está enfocado a las relaciones personales con los demás seres humanos. Cuando nuestras emociones están mal dirigidas o han sido controladas a través de los celos, viene todo esto que leímos, ¿no? Podemos llegar a sentir envidia, podemos llegar a sentir duda, incertidumbre, y no es más que esa forma egoísta de pensar en nosotros, ¿no? De creernos superiores a los demás, de sentir que los demás no se merecen las cosas y nosotros sí. Entonces, al final sigue siendo una manifestación de soberbia en nuestro corazón. Por eso hoy vamos a aprender más con respecto a los celos. Y bueno, aquí tengo un listado de 5 formas en las que los celos se manifiestan en nuestras vidas. El primero es la envidia. Y vamos a leer algunos ejemplos para que podamos entender más a qué se refiere. Entonces, una forma de manifestación de los celos es la envidia. Y vamos a leer Génesis 37, 11 y 18 al 21. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? ¿No? No se amontone, no se amontone. Génesis, ¿cuál? Génesis 37, 11 y después nos saltamos a los versículos 18 al 21. Si quieres. Adelante.
Es 37:11, ¿verdad? ¿Sí me escucho bien? Sí, nada más por ahí, cierren sus micrófonos para que no tengamos ese regreso de sonido. Si alguien lo tiene abierto, si nos hace favor de cerrarlo. Ahora sí, Verita. Ok. Espérame un segundito. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Cuáles me dijiste? 18. 11 y luego 18 al 21. Cuando ellos vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. 18 al 21. Ahora pues venid y matémosle e echémosle en cisterna y diremos algunas malas bestias lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: No lo matemos. Muy bien, pues aquí es un poquito la historia de José, si se acuerdan de José, hijo de Jacob, que él tenía un don especial, ¿no? Tenía revelación de parte de Dios a través de los sueños. Y cuando él hacía manifiesto estos sueños que él tenía, sus hermanos empezaron a tenerle envidia, no solo por esa parte, sino porque era muy consentido por su papá. Jacob amaba mucho a José. Entonces, ellos empezaron a sentir celos. Y vemos aquí, y si conocemos la historia, vemos que estos celos los llevaron al punto de querer matar a su hermano. Entonces, vemos cómo verdaderamente es una posesión diabólica los celos, ¿no? Cómo nos pueden llevar a niveles que, ¿no? que nos hunden completamente en el pecado. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. En cuanto empezamos a sentir envidia por alguien, aguas, es una alarma. Esos sentimientos no vienen de Dios. Tenemos que venir a Cristo, tenemos que venir de rodillas delante de Dios, pedirle perdón y pedirle nuestras vidas, que sabemos que la envidia no es buena y que deseamos que Él nos quite de ese pecado, ¿no? Y seguramente Dios nos escucha y va a obrar en nosotras. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido para no llegar a estos límites. En la soberanía de Dios y sus planes perfectos, pues obviamente tenía un plan para José. Y bueno, gracias a Dios está su hermano Rubén que impide esta parte, ¿no? Pero puede llegar a ese extremo una persona llena de celos, llena de envidia hacia otro, ¿no? De esa envidia que de verdad no quieres que le vaya bien a la otra persona, ¿no? No quieres que, además de que envidias todo lo que tiene, no quieres que sea feliz, no quieres que disfrute las cosas que esa persona tiene, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado en ese sentido por parte de esos celos contenciosos que no nos dejan nada bueno. Ok, la segunda manifestación de los celos es el descontento. Y vamos a leer Génesis 30, del 1 al 11. Lo voy a leer yo. Génesis 30, vamos a regresarnos un poquito de donde estábamos. Del 1 al 11. Y dice así: Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impide el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bila, y dio a luz a un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan.
concibió otra vez Bilha de la sierva de Raquel y dio a luz un segundo hijo, a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Ok, pues en esta historia podemos ver la contención que había entre estas dos hermanas, como ninguna de las dos estaba contenta y tuvieron un hijo y otro y otro y otro, ¿no? Y era una especie de competencia entre las dos para ver quién era mejor. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en lo que ellas podían o querían dar a su esposo en ese momento. En ese tiempo, dar un hijo al esposo, pues era un gran honor, era una bendición para la familia. Entonces ellas empezaron a competir en este sentido, ¿no? Y por eso una tuvo un hijo y luego la otra y así, ¿no? Y no era correcto, porque los motivos de sus corazones no era glorificar a Dios o dar un hijo para la honra de Dios, sino más bien ser mejor que la otra. Entonces, dentro de sus corazones había este celo, ¿no? Este descontento que las llevaba a estar compitiendo la una con la otra. Y vemos cómo nuestra vida suele ser así también. A veces nos ponemos como una competencia con alguien, ¿no? Como que le echamos la mira a alguien en el trabajo o algún familiar o algún hermano y él ya se compró carro, híjole, no, yo me tengo que comprar uno mejor, ¿no? Y hay uno se endeuda con tal de sobresalir o de sobresaltar sobre las demás personas, ¿no? Y de que si no, pues ya se fue de viaje a tal lugar y ahí estás tú también intentando salir de viaje, ¿no? Entonces, esto no es correcto. Al final estamos siendo movidas por algo que no viene de Dios, por algo que es parte de la envidia y que también son celos. Entonces, hay que alinearnos y dejar estas prácticas, ¿no? Saber que Dios es suficiente en nuestras vidas y que Él va a mandar a nuestras vidas justo eso que necesitemos. Nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en Él. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y todo eso que tú necesites se va a dar por añadidura. Y además te va a dar esa sabiduría de disfrutarlo, de sentirte satisfecha y contenta con lo que Dios te da, no importa lo que sea que tengas. Tiene mucho dinero y sin embargo no puede disfrutarlo, no puede sentirse satisfecho ni contento. Hoy nosotros que vivimos conforme a la voluntad de Dios, aprendemos que lo que Dios nos da es suficiente para nuestra vida y aprendemos a ser contentas con lo que sea que nos haya dado. Y si tenemos un cochecito, pero nos lleva, nos trae y nos da de utilidad, pues con eso es suficiente y te gozas y le das gracias a Dios por ese coche que te dio, ¿no? Por la casa que tienes, por tus hijos, por tu vida, por tu iglesia. Cuando aprendes a tener contentamiento, te vuelves agradecido y dejas de voltear a ver las vidas de los demás, ¿no? Y qué no tiene, qué hizo, qué no hizo. Te concentras más en tu relación con Dios. Ok, la siguiente ejemplo de celos, el tercero, puede llegar a ser la agresión verbal. Es decir, ya puede llevarnos a un enojo tal en el que podamos ponernos a discutir, ¿no? A contender con alguien. Vamos a leer Hechos 13:45. Ok, Hechos 13:45. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Bueno, aquí vemos que dentro de la gente que perseguía a los cristianos estaba el pueblo judío, ¿no? Porque obviamente ellos defendían sus orígenes o sus verdades. Y Pablo, cuando se volvió apóstol de los gentiles y predicaba el evangelio,
lo hacía con mucho denuedo, con mucha autoridad de parte de Dios, con mucha sabiduría. Entonces, en este versículo podemos ver cómo esos judíos se llenaban de celo, ¿no? Cómo les causaba envidia que Pablo pudiera hablar así y que pudiera tener la atención de tantas personas y de que hubiese logrado la transformación de tantas personas. Entonces, ¿qué les quedaba? Como dice aquí, ¿no? Ellos empezaron a contradecirlo, inclusive a blasfemar, a decir mentiras de lo que Pablo enseñaba, ¿no? Entonces, a veces la envidia es tal que podemos llegar a decir mentiras de las personas, a levantar falsos testimonios, a lastimarlos con nuestra lengua, y no es correcto tampoco delante de los ojos de Dios. Entonces, una de las cosas a las que los celos nos llevan son estas, ¿no? De estar hablando mal de los demás, de decir, ay, es que se siente muy presumida, ay, es que miran allá, se siente esto, se siente aquello, ¿no? Y ese tipo de cosas que a veces, o a veces a lo mejor ni las decimos, pero las pensamos en nuestro corazón, ¿no? Y eso es lo malo, lo que sale de nuestro corazón, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, acuérdense, dice que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú sientes celos o envidia por alguien, y lo vas a manifestar, lo vas a decir. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? Ok, el punto número 4, a lo que también nos lleva a los celos, es la agresión física. En el ejemplo de José, veíamos cómo inclusive hasta el deseo de matar a alguien, ¿no? Pero también podemos sentir un celo tan fuerte en nuestro corazón que nos lleve a agredir físicamente a alguien. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de nuestro corazón y de no dejar entrar este pecado de celos en nosotras. Vamos a leer 1 Corintios 3 y 4. Nos dice así: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Fíjense cómo esta contienda, esta rivalidad estaba llevando a esta iglesia de Corinto a confrontarse unos con otros, ¿no? Y fíjense cómo ellos estaban recibiendo la enseñanza de dos maestros de la palabra. Uno era Pablo, otro era Apolos, ¿no? Eso tendría que llenarlos de gozo y de satisfacción de saber que había alguien que los estaba instruyendo. Sin embargo, ellos se enfocaron más en, no, pues mi maestro es más sabio que el tuyo, ¿no? No, pues mi maestro tiene este conocimiento, esta experiencia. Entonces, el propósito de conocer el Evangelio se perdía totalmente porque en sus corazones solo había ese deseo de contender, de luchar para ver quién es mejor, ¿no? Y muchas veces puede llegar a la agresión física también. Entonces, hay que nuevamente tener cuidado en este sentido. Cuando sintamos que nuestro corazón no está siendo sensato y que estamos sintiendo más como esa envidia o ese deseo de agredir o ese deseo de herir verbalmente, tenemos que tener cuidado y no dar pie al diablo, porque como decíamos al principio, esta sabiduría no proviene de Dios, ¿no? Sino es una sabiduría terrenal, una sabiduría que proviene del diablo. Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado. Y el quinto ejemplo sobre cómo pueden manifestarse los celos es la persecución. Y vamos a leer Hechos 5, 17 y 18. Ok. Dice así Hechos 15, 17 y 18. No, perdón, Hechos 5. Hechos 5, 17 y 18.
Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Ok? De todos es conocido que los apóstoles fueron perseguidos todo el tiempo. Y muchas como leemos en este versículo, muchas del pecado que fue movido por por quienes los perseguían, fueron justamente los celos, ¿no? Ese sentir que ellos hablaban la verdad y que el pueblo tenía que voltear a ver la verdad que es Cristo, ¿no? Y no querían. Entonces preferían perseguirlos. Dice en la palabra de Dios, sobre todo en los Hechos, donde habla la historia de Pablo, habla de que él fue presa de muchas agresiones físicas por parte de sus perseguidores, ¿no? De muchos azotes, de muchas injurias, de muchos falsos testimonios. Si hubo alguien a quien se le hizo manifiesto los celos por parte de otras personas, fue a Pablo, ¿no? Y a los perseguidores, y a los seguidores de Cristo, a los que siempre continuamente persigue el mundo, ¿no? Y nosotras dentro de ella, ¿no? Porque yo creo que ustedes han podido también experimentar esta parte, ¿no? De que te señalen por ser cristiano, de que te juzguen por hablar la verdad, de que se burlen de ti porque haces lo correcto delante de los ojos de Dios, ¿no? De que contradigan las verdades que tú practicas cuando hablas del evangelio. Entonces, la palabra de Dios nos dice, bienaventurados sois, ¿no? Cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Entonces, esto debe de hacernos sentir bendecidos. Otra cosa, ¿no? Entonces, hoy estamos aprendiendo más a detectar si nosotras hemos sido presas de esos celos y corregirlo, y si a lo mejor hemos sido afectadas por los celos de otras personas, aprender a perdonar. Y aprender que Dios siempre tiene control de nuestras vidas y el que nos está dando dirección. Entonces, ahora vamos a ver la otra parte. La solución para deshacernos de los celos en nuestras vidas. Y la respuesta la tiene la palabra de Dios. Y si en los celos aprendimos que es una obra de la carne, tenemos entonces que entender que debemos de aprender a vivir en el Espíritu. Ser guiadas a través del Espíritu Santo de Dios es la respuesta para dejar los celos si es que es un pecado en nuestras vidas. Y vamos a regresar al libro de Gálatas, en el capítulo 5 nuevamente, y ahora vamos a leer los versículos 16 y 17, para ver, 16 y 25, perdón, para ver qué nos dice esta parte. Dice así, Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Cuando nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y el Espíritu Santo entra en nosotros, Él es el que hace esa transformación. Y entonces nosotros vamos a dejar de actuar conforme a nuestra carne para empezar a vivir a través del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos va a dar la guía, el que nos va a dar la dirección para hacer lo correcto. Conforme nosotros nos relacionemos más con la palabra de Dios, vamos a lograrlo de mejor forma. Esta siempre va a ser una contienda entre esa naturaleza carnal y caída de la que provenimos por el pecado de nuestros primeros padres y la nueva criatura que Dios está haciendo en nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando tú puedes darte cuenta, híjole, estoy cayendo en celos, estoy sintiendo envidia por esta persona, es el Espíritu que está hablando a tu corazón y que está haciendo que corrijas esa conducta que no agrada a Dios. Por eso, como dicen estos versículos, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Esta verdad de nuestra vida, esta forma de vida nueva que Dios nos brinda, gracias al sacrificio de Cristo, se va a ir cultivando, se va a ir fortaleciendo en la medida que oremos, en la medida que leamos la palabra,
en la medida en la que tengamos una relación más estrecha con Dios. Entonces, vamos a leer unos versículos que nos hablan justamente de que a través de la oración podemos fortalecer el espíritu, porque la palabra de Dios nos dice que todo aquello que pidamos en oración y que está alineado a la voluntad de Dios, Él nos lo va a conceder. Entonces, la respuesta es, si yo tengo celos amargos y contención en mi corazón y no los quiero tener, tengo que pedirle a Dios que Él haga esa obra en mí. Y vamos a leer ahorita 2 versículos que nos van a ayudar a entender esta parte. Y es Lucas 11:3 y Santiago 1:5. Bueno, vamos a leerlo. Primero Lucas. Dice así. Lucas 11:3. No es este versículo, es 11:13. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces aquí estamos viendo como si nosotros le pedimos a Dios ser guiadas a través de su Espíritu, Él nos lo va a conceder, Él nos los va a dar. Y vivir en el Espíritu es lo que nos va a ayudar a tener dominio sobre esa naturaleza carnal a la que seguimos perteneciendo y que va a ser permanente en nosotros hasta que ya estemos en la presencia de Dios. Pero si somos guiados por el Espíritu, Dios nos está perfeccionando, nos está limpiando. A través del Espíritu estamos siendo mejores personas, estamos siendo transformadas, de tal manera que tú vas a poder percibir cómo esos celos quedaron atrás, ¿no? Como esas pequeñas cosas que de repente despertaban en ti, envidia hacia los demás y ese deseo de criticar y ese deseo de señalar y de agredir, se va quedando atrás, ¿no? Porque hoy ya eres guiada a través del Espíritu, ya no te domina la carne. El siguiente versículo, que fue Santiago 1:5. Dice así Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sin duda alguna, una herramienta importante para este crecimiento espiritual es la sabiduría. Y vean cómo es Dios tan generoso, ¿no? Él dice, tú pídeme sabiduría y yo te la voy a dar. Y te la voy a dar abundantemente, es decir, todo lo que tú quieras en cuanto a sabiduría, para la honra y gloria de Dios, Él te la va a conceder. Y además dice que no te va a reprochar nada. Es decir, Dios no va a decir, híjole, no, ya te di mucha sabiduría. No, Él es abundante. Cuando conoce tu corazón y sabe que la intención de ese corazón es glorificarlo a Él, Él te da en abundancia, ¿no? Aquí estamos hablando de la sabiduría. Entonces es importante pedirle a Dios esos elementos que necesitamos para poder vivir conforme a su espíritu. Y otra parte importante o otra práctica importante que nos va a llevar a deshacernos de esos celos y esa contención en nuestro corazón es leer y estudiar la palabra de Dios. Permanecer en ella, discernirla, memorizarla, leerla todos los días. De verdad, hagan un plan de lectura, lean la palabra, léanla, porque es a través de ella como conocemos la instrucción de Dios para nuestras vidas y como vamos a aprender a vivir más en el espíritu, menos en la carne. Vamos a leer 2 versículos. Es 2 de Timoteo 3:16 y Romanos 12:2. Y vamos a leer 2 de Timoteo 3:16, dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, para todo esto nos va a servir conocer la palabra de Dios. Cuando nos habla de corregir, quiere decir
que ella nos va a dar los elementos adecuados para que si yo estoy cayendo en este pecado de celos, pueda corregir esa parte, pueda detectar, ya sé, estoy sintiendo esto que no es bueno a mi corazón, voy a corregirlo, ¿no? Voy a dejar ese pecado y voy a vivir más como Dios me está enseñando a través de su palabra. Y Romanos 12:2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y bueno, esa renovación de nuestra mente nos la da el Espíritu y usa la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios podemos conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, como dice la palabra en este versículo. Entonces, la respuesta para dejar esos celos contenciosos y amargos es una relación estrecha con Dios. Es creer de verdad que Cristo puede hacer esa transformación en nuestras vidas. Es seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, aprender a vivir como Él vivió, aprender a ser reverentes a Dios como Él lo hizo. Entonces, la respuesta está en la palabra de Dios, ¿no? A veces, en algún momento cuando vivíamos en el mundo, yo así lo era, yo reconozco delante de ustedes que fui una persona sumamente llena de celos, ¿eh? Por eso les puedo decir que es una esclavitud total en la que vives, ¿no? No puedes ni respirar porque ya sientes que esas ideas que están en tu corazón son reales, ¿no? Yo específicamente en el sentido de mi relación con mi esposo, ¿no? De verdad era una mujer sumamente celosa. Entonces, no saben lo amargada que estaba, lo molesta que todo me parecía mal, todo me parecía triste, no tenía contentamiento, no vivía bien, vivía llena de ira, y eso no es vida. Y de verdad tuve que venir a los pies de Cristo y pedirle que me liberara de esta esclavitud y decirle: Señor, no lo puedo hacer, no sé hacerlo, no sé cómo dejar esto que está en mi corazón y no sé cómo deshacerme de ello, pero yo sé que tú puedes ayudarme, yo confío en que tú lo puedes hacer. Y de verdad Cristo empezó a hacer esa transformación en mi corazón. Y hoy les puedo decir que gracias a Dios vivo con la paz que sobrepasa todo entendimiento, de pasar a ser alguien que controlaba, dirigía y estaba todo el tiempo detrás de mi esposo y revisando el celular y cosas así. Hoy puedo vivir tranquila, hoy puedo tener paz en mi corazón, sabiendo que Dios tiene el control de mi vida y de la vida de las demás personas y de los demás seres humanos, ¿no? Hoy yo tengo que ocuparme de mí, de mi crecimiento espiritual, de mi relación con Dios. Y como lo dice la palabra, y lo dijimos hace rato, cuando buscamos primeramente su reino, todo lo demás Dios lo da por añadidura. Entonces, pues yo creo que está muy clara la palabra de Dios, ¿no? Ella siempre nos da la respuesta para todas estas cosas que a veces consideramos difíciles de dejar en nuestras vidas. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Y si andamos en sus caminos, seguramente vamos a tener ese contentamiento, a tener ese gozo, a vivir tranquilas, a disfrutar de lo que tenemos y a sentirnos plenas y satisfechas, porque solo Jesucristo es suficiente para nuestras vidas. No necesitamos nada más. ¿Ok? Bueno, no sé si hasta ahorita, en este punto, tengan alguna duda, pregunta, comentario. ¿No? ¿Nadie? ¿Todo quedó muy claro? ¿Muy entendido? ¿Sí? Sí, gracias. Entonces ahora la intención de nuestro corazón debe de ser vivir conforme a la palabra de Dios. Aprender a detectar en qué momentos estoy cayendo en una de mis debilidades y pedirle al Señor: sé mi fortaleza y ayúdame, porque pues nos reconocemos, ¿no? Que somos pecadoras y que a veces no actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios y que solo Él puede restaurar estos corazones. ¿Ok? Bueno, mis amadas, pues entonces vamos
a terminar el estudio. Vamos a orar y si Dios lo permite, dentro de 8 días volvemos a conectarnos. Las invito a que sigan conectándose a los estudios, sigan alimentándose espiritualmente. Recuerden que es necesario que aprendamos todas estas cosas. Que esto de recibir estudio también es importante y también es un elemento que nos ayuda a vivir más conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre bendito, Señor Todopoderoso, grande y majestuoso, Señor, hoy te damos tantas gracias porque has hablado a nuestros corazones, Señor. Sabemos que solo en ti podemos encontrar esa restauración total de nuestro ser, esa transformación de nuestro corazón, Señor. Te pedimos que lo limpies, Señor, que sigas haciendo tu obra perfecta en nosotras, que pongas cada día más el querer como el hacer, Señor, para agradarte más a ti, Padre amado, porque hoy sabemos que nos debemos a ti, Señor, que sin ti nada somos, Padre, pero que si estamos contigo todo lo podemos, Señor, que si tu presencia nos acompaña en todo momento, Señor, no temeremos mal alguno, Señor, porque tú nos respaldas, tú nos cuidas y tú nos llenas de ti, Señor. Pongo en tus manos la vida de mis hermanas, Señor, bendícelas, guárdalas, Señor, líbralas de toda enfermedad, prospera sus trabajos, bendícelas, Señor, cuida de sus familias y, Señor, que ellas puedan seguir siendo esas mujeres que te den honra y gloria a ti, Señor. Esas mujeres que se levanten con fuerza y con ánimo, Señor, para que cada día, Padre, puedan exaltarte más y más, Señor. Te doy gracias por su vida. Te pido, Señor, que ellas puedan poner por obra todo lo que tú has hablado a sus corazones y que sigas, Señor, siendo en ellas. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.